Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, bueno, va a explotar cabezas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas, y más específicamente en el drama que rodea a dos de sus estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el título del vídeo ya lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir revela el final, la confesión sorprendente a Can Yaman imperdible. Así que abróchense los cinturones, porque este es un viaje lleno de emociones. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. En este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente las novelas turcas que tanto nos apasionan. Analizamos tramas, personajes, secretos y por supuesto los chismecitos que nos encantan. Así que si te gustan las novelas turcas tanto como a nosotros, este es tu lugar. Y hablando de lugares, ¿ya te suscribiste al canal? No te lo pierdas. Dale al botón de suscribir, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y sobre todo, únete a nuestra comunidad. Ya somos muchísimos y cada día somos más. Nos encanta que nos acompañen. Bueno, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de un bombazo. ¿Recuerdan la serie Erkenci-Kuş, pájaro soñador? Claro que sí. Fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. ¿Y quiénes eran los protagonistas de esta historia de amor? Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era innegable y esto, como todos sabemos, generó un torbellino de rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. La verdad, muchos soñábamos con que fueran pareja. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor de Sanem y Can, los personajes que interpretaron, era preciosa. Él, un fotógrafo exitoso, arrogante y algo huraño, que se enamora de la alegre y soñadora Sanem. Ella, una chica humilde con un espíritu libre que, sin querer, se ve envuelta en un juego de engaños y mentiras. Pero por supuesto el amor triunfa, y la historia nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Hubo algo más que amistad? Los medios turcos y los fans, por supuesto, no paraban de preguntarse. Se rumoreaba que tenían una relación, que se habían peleado, que se odiaban, de todo. Y lo cierto es que a pesar de la expectación, tanto Demet como Can siempre se han mantenido bastante herméticos respecto a su vida personal. Han sido muy discretos, y eso solo ha alimentado aún más la curiosidad. Pero recientemente Demet Özdemir ha hecho una serie de declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. En una entrevista hablando sobre el final de la serie y sobre su relación con Can, Demet reveló algo inesperado. Y es precisamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Prepárense porque la confesión es intensa. Demet, sin entrar en detalles escandalosos, habló sobre cómo fue la experiencia de trabajar con Can. Explicó que al principio la conexión entre ellos fue inmediata, que se entendían muy bien y que la química en pantalla era real porque, efectivamente, había una gran conexión personal. Pero, y aquí viene lo interesante, también admitió que a medida que la serie avanzaba, surgieron algunos problemas. Demet mencionó que la presión de la fama, la exposición mediática y las expectativas del público les pasaron factura. Que en ocasiones era difícil separar la realidad de la ficción, y que las discusiones y los malentendidos eran frecuentes. ¿A qué se debieron estas diferencias? Según Demet, a que ambos tenían personalidades muy fuertes y diferentes formas de ver el mundo. Ella más tranquila y reflexiva, y él con un carácter más explosivo y directo. Lo más sorprendente de todo fue cuando Demet habló sobre el final de la serie. La actriz reveló que, durante las grabaciones de los últimos capítulos, la relación entre ellos era tensa. Que la presión era tan grande que en ocasiones era difícil trabajar juntos. Y aquí viene la confesión que nos interesa. Demet admitió que en ese momento se sintió decepcionada por la forma en que Can manejaba la situación. Sintió que él no la apoyó, que no valoró el trabajo en equipo, y que se dejó llevar por la fama y la popularidad. ¿Y cuál fue la confesión que le hizo a Can? Pues Demet explicó que en una conversación a solas, le dijo directamente a Can que estaba decepcionada. Le expresó su tristeza por la forma en que se había comportado, y le dejó claro que, aunque le guardaba cariño, no estaba de acuerdo con su actitud. Imagínense la escena. ¿Qué momento? ¿Qué respondió Can?
Demet no entró en muchos detalles, pero sí reveló que la reacción de Can fue inesperada. No fue una discusión, ni una pelea, sino una conversación sincera. Él reconoció sus errores, admitió que se había dejado llevar y prometió cambiar. Demet dijo que a pesar de todo, sintió que había una parte de Can que seguía siendo la persona que ella había conocido al principio. Y lo más importante, dijo que al final, se dieron cuenta de que lo importante era respetar sus diferencias y valorar el trabajo que habían hecho juntos. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues que aunque no hubo un romance como tal, sí hubo una conexión muy especial entre Demet y Can. Que la presión de la fama les pasó factura, pero que al final, lograron superar sus diferencias y mantener una relación de respeto mutuo. Y sobre todo que Demet es una persona muy madura y honesta que no tiene miedo de hablar claro sobre lo que siente. Pero la cosa no acaba aquí, porque Demet también habló sobre el final de Erkencicus. Explicó que aunque el final fue feliz para Sanemikán, no fue el final que ella hubiera deseado para la serie. Opinó que la trama se alargó demasiado, que algunos personajes perdieron su esencia, y que la historia se desvirtuó un poco. Sin embargo, destacó la importancia de la serie en su carrera y en la de Can, y agradeció a todos los fans por su apoyo incondicional. ¿Qué ha pasado después? Pues Demet y Can han seguido caminos separados. Ambos han tenido mucho éxito en sus carreras. Demet ha protagonizado otras series y películas, y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can también ha seguido cosechando éxitos, y ha protagonizado series en Italia que le han dado fama internacional. ¿Siguen siendo amigos? No se sabe con certeza. Lo que sí es evidente es que se respetan mutuamente y que valoran el trabajo que hicieron juntos. Y sobre todo que ambos han aprendido mucho de esa experiencia. Una experiencia que sin duda marcó sus carreras y sus vidas. Y ahora, volvemos a la confesión. ¿Qué nos enseña esta revelación de Demet? Primero, que la fama y la exposición mediática pueden ser muy complicadas. Que es fácil perderse en el camino, y que es fundamental mantener los pies en la tierra y rodearse de personas que te quieran y te apoyen. Segundo, que la sinceridad es muy importante. Que es fundamental ser honesto con uno mismo y con los demás, y que a veces, decir la verdad puede ser la mejor solución. Y tercero, que el trabajo en equipo es fundamental. Que para lograr el éxito, es necesario apoyarse mutuamente y valorar el esfuerzo de todos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que la confesión de Demet fue algo que muchos esperaban, y creo que al final, nos ha dado una visión muy interesante de lo que sucedió entre ella y Can. Hemos visto la verdad tras la química, la presión de la fama, y cómo dos estrellas lograron mantener una relación de respeto a pesar de las diferencias. Gracias a todos por estar aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, contarme qué opinan, qué les pareció la confesión de Demet, y si creen que algún día volveremos a verlos juntos en pantalla. Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora, antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.